Colombia, que se caracteriza por ser un país de contrastes y belleza natural, tristemente ha vivido uno de los conflictos armados internos más prolongados en la historia reciente. Durante muchas décadas, este conflicto ha dejado huellas profundas en sus habitantes, especialmente en quienes viven en las zonas rurales, por lo que en este video vamos a explorar los orígenes de las dinámicas de la guerra y los desafíos en la construcción de paz en el país. Para entender dicho conflicto armado, es esencial que nos remontemos a los orígenes en la periferia, donde en los términos de pobreza, exclusión y la ausencia del Estado crearon un terreno fértil para la violencia. Según el informe de Gómez Buendía, la guerra en la periferia refleja que el Estado históricamente ha sido incapaz de atender las necesidades básicas de sus poblaciones rurales. Por otra parte, las desigualdades sociales y la concentración de la tierra han alimentado las tensiones en dichas zonas, ya que facilitan la llegada de los grupos armados. Muchas personas en estas áreas, el conflicto para ellos no fue una elección, sino que fue algo impuesto de una realidad que los rodeaba y que no tenían nada más para hacer. A medida que el conflicto se intensificaba, diversos actores armados tomaron parte en esta guerra sin fin. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, en su libro Basta Ya, guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado desempeñaron roles importantes, clave para esa confrontación que afectó profundamente a las comunidades rurales. Cada grupo con sus propios intereses y objetivos, pero con un impacto en común: la violencia generalizada y el desplazamiento de miles de familias. Las comunidades se convirtieron en el escenario de una guerra que transformó sus vidas para siempre. El conflicto armado colombiano no solo ha dejado heridas físicas, sino también profundas cicatrices sociales. La construcción de la paz se ha convertido en un reto lleno de dilemas. La autora Angélica Revert, en su artículo sobre los dilemas de la paz, plantea que la reconciliación y la justicia son tareas complejas, específicamente cuando se debe de reintegrar a excombatientes y sanar esas víctimas que dejó el conflicto. ¿Cómo se puede lograr una paz duradera cuando las heridas aún están abiertas? Este es el dilema, este es uno de los dilemas con mayores desafíos en el posconflicto colombiano. El 12 es un número maravilloso. Cuando se habla de tener una docena de algo, significa que es bastante, pero también que es suficiente. 12 son los meses del año, 12 son las horas en que el sol brilla en el trópico, y 12 han sido los intentos de firmar la paz entre los grupos armados y el Estado colombiano. La primera vez en nuestra historia reciente fue en 1984, cuando el presidente Belisario Betancur firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Gracias a este nació la Unión Patriótica como partido político. Sin embargo, tras el asesinato sistemático de sus líderes, el acuerdo se disolvió. En 1990, el presidente Virgilio Barco y la guerrilla del M-19 firmaron la paz. 900 hombres entregaron las armas, se acordó reformar la Constitución y el M-19 nació como partido político. Aunque de nuevo hubo falta de garantías y el candidato a la presidencia, Carlos Pizarro, fue asesinado, lo acordado se mantuvo en pie. Tras estas dos experiencias, podríamos afirmar que es riesgoso apostar por la paz, y sin embargo, a lo largo de los 90, 7 agrupaciones más decidieron apostarle.
En enero de 1991, 200 hombres del Partido Revolucionario de los Trabajadores se desmovilizaron y obtuvieron vocería en la Asamblea Nacional Constituyente. En febrero, 2.000 hombres del Ejército Popular de Liberación hicieron lo mismo y obtuvieron la misma vocería. En mayo, 157 hombres de la guerrilla indígena Quintín Lame también se desmovilizaron. Entre 1992 y 1998, 2 frentes de las FARC, un comando del ELN y una milicia de Medellín dejaron las armas atrás. Aunque Colombia cerraba el siglo XX con varios procesos de desarme, aún tenía 3 grandes intentos de paz por enfrentar. El primero, conocido como el Proceso del Caguán, sucedió entre 1999 y el 2002. El presidente Andrés Pastrana y las FARC sostuvieron acercamientos para buscar un acuerdo que, sin embargo, nunca llegó a hacerse realidad. Al año siguiente, el presidente Álvaro Uribe inició negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia. Tras 3 años de proceso, 31.000 miembros dejaron las armas y se creó la Ley de Justicia y Paz. Más de una década tendría que pasar para que se firmara el más reciente acuerdo o acuerdo final. El 24 de agosto de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmaron la paz. 13.000 combatientes se convirtieron en exintegrantes de la guerrilla. Se creó el sistema de justicia transicional y nació el movimiento Los Comunes como partido político de las FARC. Aunque una docena de intentos son bastantes y deberían ser más que suficientes, a la fecha, los colombianos aún no estamos seguros de poder vivir en paz. Para entender la profundidad de las cicatrices que deja el conflicto armado en Colombia, debemos escuchar las voces de quienes lo vivieron en carne propia. El documental del Centro Nacional de Memoria Histórica No hubo tiempo para la tristeza recoge testimonios de personas que han perdido tanto que el dolor ya no cabe en palabras, pero sí en sus miradas y en su silenciosa valentía. Escucha mi dolor. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron 2 personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quibdó, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate. Y en el mismo 2002 ocurre lo que pasa acá en Bojayá. O sea, fue un año que, si tú no estás asiduo a la fe, te descompone. Detrás de cada estadística de la guerra hay una madre, un padre, un hijo. Historias únicas de sueños quebrados y familias arrancadas de su paz. Esos testimonios nos recuerdan que para muchos recordar no es solo rememorar el dolor, sino también dignificar su propia existencia y resistir frente a una historia que no siempre los escuchó. El conflicto armado colombiano nos deja una lección irrenunciable. La paz no es solo la ausencia de armas, sino el tejido de nuevas conexiones humanas, el reencuentro con quienes fueron silenciados y el reconocimiento de las heridas aún abiertas. Colombia está dando pasos hacia la paz, pero el sendero es largo, lleno de desafíos y esperanzas. Que estas voces nos impulsen a ser una sociedad más humana y compasiva.